En el nombre de Dios, clemente misericordioso, muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias a la Casa Árabe por esta calurosa invitación que me han dirigido, facilitándome la oportunidad de encontrarme con el público español y también con una gran representación de los diplomáticos árabes y de los investigadores y todos los interesados en el tema de Egipto, de los españoles. Así que agradezco su presencia y es un honor y placer para mí estar con ustedes y espero que saquen el máximo provecho de nuestra charla. Tengo la confianza de que esta charla va a ser provechosa para ambas partes, para ustedes y para mí también, porque voy a sacar un máximo provecho de sus preguntas y de sus comentarios y voy a intentar contestar todas las preguntas que me van a plantear. Ante todo, quería decir que yo acabo de proceder de Maidán el-Tahrir o de la Plaza de Tahrir, porque yo di varias charlas sobre la revolución egipcia y el año pasado, en esos días precisamente de enero, yo estaba ahí en la Plaza de Tahrir. El escenario en Maidán el-Tahrir en el año 2011 se difiere mucho de lo que vemos hoy día a estas fechas del año 2012, a pesar de que hay muchos puntos en común, pero el año pasado había millones de egipcios y en aquel entonces se veían los egipcios muy unificados, muy unidos. Para afrontar el régimen. El pueblo en aquel entonces decía que juntos el ejército y el pueblo formamos una sola mano para derrocar el régimen. Por lo tanto, el pueblo entero estaba en contra del régimen porque esa fue una reivindicación del pueblo entero y también el ejército en aquel entonces estaba unido al pueblo por varios motivos que voy a desarrollar un poco más tarde. Ese panorama del año 2011 es diferente del panorama que vemos hoy día, ahora en estos días, mientras conmemoramos el primer aniversario de la Revolución Egipcia, porque hoy día tenemos, como saben ustedes, el Consejo Militar y existe hoy día un abismo entre el pueblo y ese Consejo Militar, mientras que en aquel entonces, en el año 2011, había más bien una unidad nacional y había el denominador común de la revolución del 2011 que hoy día vemos que todavía no se ha completado esta revolución, existe un denominador común en el hecho de intentar seguir con esa revolución hasta que se cumplan todos los objetivos. Yo quería
detenerme un poco en el escenario en aquel entonces del año 2011. ¿Por qué fue el pueblo tan unido y junto con el ejército? ¿Y cuáles fueron los objetivos de la revolución antes de pasar a analizar la situación actual y esta distancia que existe hoy día entre la postura del pueblo y la postura de la Junta Militar? ¿Y cuáles son esos puntos de discrepancia entre los partidos políticos, bien los partidos políticos que han llevado a cabo la revolución o los que se han unido últimamente a esa revolución? Y al final voy a intentar dar algunas conclusiones del momento actual, a la vez de entablar ciertas ideas sobre el futuro para ver si de verdad podemos atrevernos a decir que la revolución va a alcanzar sus objetivos finales o no. Es decir, vamos a poder instalar un sistema político democrático que pueda garantizar la libertad del pueblo egipcio y el desarrollo o no. Voy a empezar, como he dicho antes, con el año 2011 y vamos a plantear la pregunta siguiente. ¿Por qué el pueblo egipcio se ha unido, se ha unificado a través de todas sus facciones? Porque si alguien tuvo la oportunidad de asistir ahí en aquel entonces, habrían visto seguramente la unión del pueblo egipcio. Y esta muestra del pueblo egipcio en la plaza de Tahrir fue la muestra verdadera de lo que pasaba en el resto de las provincias egipcias. Es decir, en todas las provincias egipcias había una misma voz y como una misma aspiración. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se unieron esos grupos o ese pueblo? ¿Por qué se unieron los jóvenes con los viejos, los ancianos, los pobres con los ricos, los laicos con los islamistas, con los de izquierdas con los de derechas? ¿Por qué esa unidad nacional? Nosotros nos atrevimos a decir que es verdad que quien empezó la revolución fueron los jóvenes, pero quien llevó a cabo la revolución fueron todas las capas sociales y todas las facciones de la sociedad egipcia. Nadie puede acaparar el mérito de la revolución. Ningún partido político se atreve a decir que él fue el detonante de esa revolución. La revolución fue un hecho espontáneo de todo el pueblo, sin ninguna ideología concreta. Por lo tanto, yo estoy seguro y confío y puedo atreverme a decir que es una revolución, fue una revolución popular, una revolución a todos los niveles, a nivel social, político, cultural, económico, y me gustaría en ese sentido detenerme en esos motivos que han llevado a esa postura unificada del pueblo egipcio. Primero podemos hablar de algunos motivos políticos. Nosotros sabemos que los jóvenes fueron los primeros en encender la mecha de la revolución. No pertenecían a ningún partido político, más bien en su mayoría pertenecían a la clase social media. Tampoco eran de entre los parados, sino más bien tenían sus empleos y tenían sus profesiones y son de los que tenían acceso a las redes de comunicación social. El grupo de Al Said y otros grupos también fueron los primeros en llevar a cabo la mecha de la revolución. Y luego el pueblo, cuando se enteró, el resto del pueblo, cuando se enteró de que hay una presión verdadera, espontánea en contra del régimen, se unió a ese movimiento revolucionario de los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que el motivo político o los motivos políticos fueron los más importantes en ese sentido o lo que puedan explicar la postura del pueblo. Nosotros queremos decir con eso que el régimen político en aquel entonces ya se había envejecido a través de la figura de déspota de un presidente que seguía gobernando a lo largo de más de 30 años.
no había una participación popular en este sentido. La vida política estaba vacía, no tenía, la sociedad civil estaba asediada, los aparatos de seguridad secreta estaban o controlaban la vida política. Yo como profesor en la universidad y también yo dirigía el Departamento de Ciencias Políticas, puedo asegurar que los altos cargos salvo los jefes de departamento, siempre fueron elegidos a dedo y siempre con el visto bueno de los aparatos de seguridad. Es decir, mientras no haya luz verde por parte de estos aparatos, no podían designar a ningún académico. Eso se puede decir del resto de las instituciones del gobierno egipcio. Aparte, un gobernante que seguía en el poder durante más de 30 años fue un hecho abominable. Encima había en los últimos años un proyecto de dejar o colocar al hijo de Mubarak para ser heredero legítimo del poder. Eso empezó a partir del año 1998, es decir, a lo largo de casi 10 años el pueblo se daba cuenta de que hay un proyecto que se estaba tramando para hacer el relevo, es decir, para colocar al hijo de Mubarak en el gobierno. Y por eso me gustaría decir que la fecha del 25 de enero fue la fecha cuando se estalló la mecha de la revolución, pero no fue el inicio, digamos, de las reivindicaciones del pueblo, sino más bien fue la gota que colmó el vaso, porque mucho antes de esa fecha empezó el movimiento de Kefaya o basta ya, para decir basta a la prolongación del mandato de Mubarak, porque Mubarak se estaba preparando para presentarse otra vez a un quinto mandato. Por lo tanto, el movimiento de Kefaya bajó a las calles para decir no a un nuevo mandato para Mubarak y no a colocar al hijo de Mubarak como heredero. Aparte de eso, hay que mencionar también la política de represión y la nefasta actuación de la policía. La fecha del día 25 fue una elección muy buena porque coincidía con el aniversario o la fiesta, digamos, el Día de la Policía Nacional. Y ustedes saben que Khalid Said fue el protagonista de ese movimiento y fue torturado hasta la muerte por parte de las fuerzas de seguridad. Y antes de él también hubo Said Bidir, que fue acusado injustamente por el atentado cometido contra la iglesia copta. Y, es decir, siempre había unos intentos en contra de ese régimen y había protestas, había reivindicaciones en contra de prolongar la dictadura. Es decir, había protestas porque, aparte de ser el régimen de Mubarak, un régimen dictatorial, quería convertirse en un régimen hereditario. Por lo tanto, había un cúmulo de motivos detrás de la revolución del 25 de enero. No obstante, hay otros motivos económicos y sociales. Si echamos un vistazo a la economía egipcia, podemos percibir que a lo largo del gobierno, de los años de gobierno de Mubarak, que llegaron a más de 30 años, no hubo ningún desarrollo económico verdadero, a pesar de que había elementos para ese desarrollo, teniendo en cuenta que Egipto no ha librado ninguna guerra, todo lo contrario de lo que pasaba en la época de Sadat, cuando libró una guerra, la guerra del 73, o la época de Nasser, cuando también libró una guerra, la guerra del 67, o los años de la guerra de desgaste entre Egipto e Israel, o durante la época de los años 50, cuando tuvo lugar la guerra, varias guerras, y entonces siempre había guerras. No obstante, en la época de Mubarak sí ha habido un tiempo bastante largo sin guerra, tiempo de paz, y no hubo desarrollo.
A la vez, había muchas ayudas económicas por parte de Occidente, en especial por parte de Estados Unidos y por parte también de algunos regímenes o sistemas políticos árabes. No obstante, la economía del Estado fue una economía de rentabilidad, es decir, se basaba más bien en, en lo que recaudaba de lo que ganaba de Canal Suez y de las inversiones extranjeras. Y cuando, por ejemplo, hacemos una comparación entre un país que fue destrozado y destruido totalmente en la Segunda Guerra Mundial como Alemania y Japón, y vemos que después de 30 años la situación y cómo ha cambiado todo el panorama, nos extraña mucho porque al hacer esta comparación con Egipto que tenía todos los requisitos para que pudiera llevar a cabo una evolución y un desarrollo económico. No obstante, no ha pasado eso a lo largo de 30 años del régimen de Mubarak. 30 años estériles donde Egipto no pudo conseguir ningún tipo de desarrollo a pesar de los requisitos que tenía, requisitos para reconstruir el país. Y si se estudia, por ejemplo, los sectores de la economía, vemos que la industria se ha deteriorado, la agricultura, todos los factores de la industria, el sector industrial fue vendido al sector privado a través de unas operaciones corruptas. Y luego voy a hablar un poco, enfatizar un poco el tema de la corrupción. También vemos que la educación en Egipto se han deteriorado muchísimo, los servicios básicos, los servicios sanitarios. Así que en Egipto ya no existía una industria. La industria en la época de Abdel Nasser era mucho más sólida que la época de Mubarak. Por lo tanto, se extendió la pobreza, es decir, el 40% de los egipcios. Pues 40% de la población egipcia vivían por debajo del umbral de la pobreza. Además de 18 a 20 millones de personas se alojaban en los cementerios y en las chabolas. Esto pues nos da una idea de que sí, efectivamente también han existido causas, razones económicas que han empujado a la población para rebelarse. También tenemos razones sociales que son muy importantes, de las cuales tenemos las brechas enormes entre los distintos estratos sociales. Cuando ven ustedes, por ejemplo, las construcciones que han conocido Egipto, pues vemos círculos de algunas residencias de lujo muy limitadas y muy minoritarias en frente a olas enormes de viviendas pobres, de forma que se preveía, solo observando esto, que iba a haber una revuelta por parte de los pobres contra los riquísimos. A veces he sido invitado a algunas bodas y observé cómo las comidas las traían en avión desde París, desde Roma, desde el extranjero. Esto la verdad es que nunca se ha visto antes, de forma que las diferencias sociales durante los últimos 10 años del gobierno Mubarak eran enormes, exagerados. Pues 80% del PIB provenía, o sea que 80% del PIB egipcio estaba en poder de solo 5% de la población. Además tenemos muchas manifestaciones de corrupción, sobre todo los más allegados a Mubarak y su hijo Jamal Mubarak, de forma que algunas personalidades del Estado egipcio, además de algunos responsables de la seguridad, además de algunos pocos millonarios, pues son que realmente los beneficiados, de forma que
que estaban compinchados tanto los representantes de los cuerpos de seguridad que se han amplificado, que se han ampliado de forma que tenían más efectivos que el propio ejército, además de todo tipo de equipamientos. Pero además la venta del sector privado, lo que es la privatización de ese sector, ha sido realmente uno de las causas mayores de la extensión y expansión de la corrupción. Y finalmente quiero decir que de las razones del estallido de la revuelta no eran enumeradas no pocas, sino más bien muchas, políticas, económicas, sociales, y esto explica por qué la sociedad, todo el pueblo egipcio tenía los mismos sentimientos en contra de ese hombre, de forma que realmente, salvo los pocos que estaban beneficiados y que aprovechaban el Estado, el régimen, beneficiados por el régimen, realmente la mayoría de la gente no estaba en contra, y esto ha participado en ello, por ello han participado en la revuelta desde el 25 de enero hasta el 11 de febrero. Ahora quiero abrir un paréntesis para hablar de la unificación o la unidad del ejército con el pueblo en esa época, en ese periodo. A lo mejor algunos han deducido equivocadamente de que el ejército es la revolución o es la revuelta, o que ha sido realmente el que ha sustentado la revuelta. Y la verdad es que este punto yo tengo aquí mi propia interpretación y todavía sigo manteniendo esta interpretación. Lo que estoy diciendo es que el ejército ha coincidido con el pueblo en dos puntos, pero no necesariamente, pero no quiere decir que el ejército ha adoptado necesariamente todos los principios de la revolución, lo cual se ha manifestado posteriormente en cuanto a la diferencia o la brecha que empezó a verse desde las posturas del Alto Consejo Militar y el pueblo. Primero, los militares tenían sus reservas en cuanto al traspaso por herencia del poder, y también han puesto algunas líneas rojas que tenían que ver con algunos aspectos de la seguridad nacional. Cuando contemplamos estos puntos, encontramos que el traspaso del poder, de forma que el ejército en realidad gobierna Egipto desde 1952 hasta el derrocamiento de Mubarak, de forma que todos los presidentes egipcios hasta el 11 de febrero pasado pues pertenecían a la institución militar, de forma que incluso los presidentes, cuando elegían a los que venían después, pues eran siempre desde la institución militar, de forma que Gamal Abdel Nasser pues eligió a Sadat, que era militar, y también Sadat a su vez pues eligió a Mubarak. Pero claro, con el proyecto de hacer heredar el poder, esto pues ha representado un punto de inflexión. Mubarak, que pertenece de hecho a la institución militar, el traspaso del poder a Gamal, que es su hijo, que no pertenece a esta institución, pues supone un traspaso del poder de la institución militar a lo civil, pero fuera de la legalidad, de forma que Mubarak, en este caso, pues podía hacerlo, ese traspaso del poder desde lo militar a lo civil, dentro de los conductos democráticos, pero no como lo ha hecho él
o sea, traspaso de poder del padre al hijo, de forma que esto quiere decir que el ejército de hecho, pues iba a perder el poder, pero no de una forma democrática, sino más bien de una forma que amenazaba el propio espíritu republicano, y esto, claro, pues también ha provocado que el ejército pues se rebele también contra Mubarak, de forma que la institución militar estaba en contra de hacer heredar el poder, pero no quería tampoco hacer un golpe de Estado en contra del régimen de Mubarak, desde el punto de vista que el ejército se consideraba como profesional y que no apostaba por los golpes militares, de forma que se esperaba que haya unas reacciones por parte de la sociedad, por parte del pueblo, en contra de esos mecanismos de traspaso de poder al hijo, y de forma que el ejército se esperaba que en junio o en julio del 2011 el partido gobernante iba a declarar la propuesta de traspaso de poder de una forma formal y oficial. Y entonces se esperaba también que haya unas revueltas, y de hecho pues el ejército ha remitido varias señales a Mubarak para trasladarle su desaprobación, pero el entorno inmediato y concretamente la esposa y los familiares de Mubarak pues contrarrestaban. De todas formas, sobre este punto hay muchas teorías que intentan explicar la postura de Mubarak en cuanto a hacer heredar el poder a su hijo. De todas formas, algunos decían que él no estaba muy convencido, pero que estaba como acorralado. Pero el hecho es que el ejército tenía sus reservas en cuanto a la herencia del poder y esperaba revueltas o disturbios, y esperaba que ocurran sobre junio o julio. Y por lo tanto, cuando vio la revuelta de enero, pues ha sido para el ejército, una oportunidad para poner fin a ese proceso. Además, también la postura del ejército en cuanto a los allegados a Mubarak, particularmente los hombres de negocios que eran muy corruptos y que se beneficiaban de su cercanía de Jamal, de forma que monopolizaban muchos negocios, entre ellos los suelos, y además también la operación de Dab'a, que ha sido una parcela dedicada en principio para una central nuclear, pero algunos se apoderaban de esta parcela usando unos pretextos, y de hecho entonces, como he dicho antes, pues el ejército no estaba muy contento con todo esto, así que cuando vio ese panorama, ese escenario tan bello, niños que escalaban tanques, que besaban a soldados. Entonces esto pues dio lugar a realmente una verdadera unidad entre todos los estratos de la sociedad, por un lado, por una parte, y el ejército, de forma que el ejército realmente no adoptaba o no hacía suya la revolución, pero sí que le venía muy bien. Y por otro lado, cuando el ejército se hizo con el poder, y como dije antes, pues la revolución no tenía ningún líder,
tampoco tenía ningún marco organizativo, ninguna visión ideológica, entonces era natural que se traslade el poder al ejército porque ha protegido, es la institución que ha protegido la revolución y que ha jugado un papel muy importante para proteger la revolución, de forma que espontáneamente pues se trasladó el poder a esta institución, pero algunos pensaban que el Alto Consejo Militar a lo mejor iba a dirigir la situación desde el enfoque poblacional de la población. Ahora bien, ¿qué es lo que quería la población, el pueblo? Quería extraditar totalmente el régimen, no solo derrocar sus símbolos, de forma que quería poner fin de verdad también a la estructura del régimen, las políticas de este régimen que han llevado a Egipto a tanta decadencia, a tanta pobreza y etcétera, de las cosas que he explicado antes. Pero el ejército no tenía esta postura necesariamente. El ejército pensó que derrocar los símbolos del regimiento, poner fin al proceso de la herencia, todo esto pues era suficiente y para el pueblo. Entonces lo que ha pasado es que se han plasmado dos métodos, uno que es reformatorio por parte del ejército que quería maquillar un poco el régimen y hacer una reproducción nueva en frente a otro método de erradicar totalmente el antiguo, el viejo régimen y generar otro régimen nuevo. Y esto realmente es lo que ha pasado desde el 11 de febrero hasta enero, y como empecé en mi conferencia, pues estamos ahora con la plaza de Tahrir llena, pero con un escenario muy distinto. Este escenario tiene dos características. Primero, que tenemos una brecha que no deja de disminuir entre la postura del Consejo Superior, el Consejo Superior Militar, por una parte, y por la otra, la sociedad en general, además de todas las fuerzas políticas y sobre todo las las reformistas. También hemos visto cómo que las fuerzas que han participado para derrocar el régimen se han metido en una carrera de peleas internas. Y esto pues ha conllevado a divisiones en el seno de los revolucionarios, y que sobre todo en cuanto a al rendimiento de la institución militar, que no estaban siempre satisfactorios para los que han participado en la revolución. Ahora bien, aquí quiero hablar de la mala gestión del periodo o la fase transitoria. Aquí primero se empezó con una reforma constitucional, después unas elecciones parlamentarias conforme a las reformas constitucionales, y después para desembocar en la elaboración de una nueva constitución. A lo mejor si hubiera comenzado con la elaboración de una nueva constitución desde el principio, a lo mejor hubiera sido mucho mejor que empezar con solo algunas reformas constitucionales y después entrar en las elecciones y no darle suficiente tiempo para las formaciones políticas para organizarse, y todo esto pues ha desembocado en unos enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas. La verdad es que podemos decir que
vemos que se han aflorado aspectos enfermizos de las élites políticas. Yo he escrito mucho sobre este tema y claro, esto pues es resultado también de un largo tiempo, periodo de injusticia, de despotismo, de pobreza, porque muchas veces las instituciones egipcias se sustentan en personas, no en sus mecanismos, y la cultura política también estaba bastante enferma, había residuos de las épocas anteriores, tampoco teníamos una tradición democrática de diálogo, de unificación entre las distintas fuerzas políticas, de forma que a lo mejor antes pues hubo una unidad entre las distintas facciones de derecha, de izquierda, de laicos, de islamistas, etcétera, para derrocar el régimen tan cruel, pero una vez hecho esto, pues todas estas fuerzas tan distintas y tan diferentes ideológicamente, pues no han podido seguir juntos. Y entonces cuando hemos pasado a la fase de construcción, entonces hemos visto las diferencias, pero también hemos visto las enfermedades residuales que se han acumulado a lo largo de los 30 últimos años. Así que teníamos muchas discrepancias, discrepancias porque antes realmente no había ningún tipo de actividades políticas y ahí viene pues la parábola de que algunos decían que había una sequía total en la alberca egipcia y no había ningún tipo de oportunidad para ningún nadador. Pues esto ha generado varios aspectos, muchos de ellos negativos, y que se han reflejado en la situación actual. Ahora quiero, en la actualidad, podemos hablar de que el escenario político, la realidad política en Egipto ahora mismo es negativa o no. No podemos decir eso. Podemos formularlo de otra forma. ¿Qué es lo que ha aportado la revolución egipcia y qué son los logros que ha podido conseguir y los desencuentros o los fallos? Primero, el derrocamiento del régimen y sus símbolos, principalmente el presidente Mubarak, el proceso de herencia, todo esto pues ya no existen. Es verdad que existe siempre el riesgo de que el antiguo régimen vuelva con otra vestimenta, pero es verdad que ha habido muchos logros que impiden esto o que lo hacen muy difícil. El primer punto es que el pueblo egipcio se ha liberado totalmente del miedo. Ese pueblo que ha sufrido a lo largo de 30 años la represión, la crueldad de los cuerpos de seguridad, ahora mismo pues se ha liberado totalmente. Incluso podría decir que está gozando de un grado de libertad que roza el caos, de forma que para que vuelva de nuevo el pueblo egipcio a aceptar la represión, el despotismo, es una cosa totalmente imposible. Y por todo ello, para mí, este es el mejor y más importante logro que ha conseguido la revolución egipcia hasta ahora. Yo he visto en la plaza de Tahrir hace pocos días los jóvenes que eran de todos los estratos, que algunos estaban festejando los logros de la revolución y otros estaban criticando los fallos. Pero todos ellos estaban con un talante perseverante para lograr
todos los principios, los objetivos de la revolución. Es verdad que se trata de una revolución relativamente joven, que todavía es pronto, todavía es temprano hablar de todos los logros. Estamos hablando de una revolución incompleta todavía, pero que sigue en curso. Es verdad que en Egipto tenemos un parlamento, tenemos elecciones y mucha gente no está contentos con los resultados de las últimas elecciones electorales, tanto por razones ideológicas o políticas, pero todos están de acuerdo que estas elecciones han sido las más justas, las más honestas que ha conocido Egipto a lo largo de muchos decenios. Es verdad que ha habido errores, que ha habido algunas excepciones, que ha habido también uso del dinero, que ha habido también presiones, ha habido papeletas que se han encontrado en la calle, pero yo personalmente no he escuchado a ninguno de los observadores, a ninguna institución, tanto egipcia como árabe, decir que se tratara de unas elecciones fraudulentas, y esto realmente se puede considerar como otro logro de la revolución, y si no fuese por la revolución, pues no tendríamos nunca unas elecciones así que desembocarían al Parlamento. Sin embargo, todavía hay temores y son temores legítimos. Ante todo, si queremos hablar de esos temores, ante todo, las intenciones de la Junta Militar egipcia, de la institución militar egipcia. Se sabe que la institución militar egipcia siempre ha sido patriótica, nunca ha utilizado la fuerza en contra del pueblo, salvo en ciertas ocasiones en esa etapa, desde la caída de Mubarak. Algunos elementos de la policía militar han disparado, han abierto fuego contra algunos ciudadanos, pero en realidad todavía se están estudiando esos casos en los juzgados y los tribunales. Pero salvo esos casos, vemos que esa institución militar, desde su fundación en la época de Muhammad Ali en el siglo XIX hasta hoy día, siempre desempeñaba un papel patriótico y nacional. De esta institución salieron los grandes líderes desde Arabi, desde Gamal Abdel Nasser, que han llevado a cabo las revoluciones nacionales en Egipto. Es decir, el ejército ha bajado a las calles, por ejemplo, para contener ciertas manifestaciones. En 1979, el levantamiento por el PAN, que tuvo la denominación por parte de Sadat como el levantamiento de los choros o chorizos, porque desdeñaba a esos manifestantes. Salvo esa situación, siempre el ejército ha demostrado su patriotismo y su aferramiento a los principios nacionalistas. Es decir, podemos decir eso sobre el papel, pero también desde el año 1952 hasta hoy día controlaba la política y parte de la economía egipcia, especialmente a partir de los acuerdos de Camp David a finales de los 70 también empezó el ejército a controlar una parte de la economía egipcia. Es decir, llega a controlar un porcentaje del 25%, otros dicen no, este porcentaje llega al 30% de la economía egipcia, y eso, por supuesto, se refleja directamente en ciertas ganancias a los altos líderes o los altos rangos militares.
Por ello mismo, algunos analistas dicen que esos militares no van a dejar que se pierdan esos privilegios que tenían antes. En ese sentido, las intenciones del ejército siguen siendo un poco oscuras. No se sabe cuáles son. Incluso cuando se planteó el documento de Ali Silmi, que fue primer ministro, y que en ese documento se planteaban algunos asuntos, y de repente vemos en el número o el artículo 9 y 10 de ese documento se habla de un papel del ejército, es decir, querían hacer pasar un texto en la nueva constitución a través de la cual querían dar un papel legítimo constitucional al ejército. Muchos entendieron que a través de eso el ejército egipcio quiere desempeñar el mismo papel que desempeñaba el ejército turco, por ejemplo, hasta que asumió el poder el Partido de la Justicia en Turquía, hasta que asumió el poder. Entonces, también el ejército daba un presupuesto sin detalles al Parlamento antes. Y esto también querían infiltrar o querían hacer pasar ese privilegio al ejército, y también fue rechazada esta sugerencia. Por lo tanto, las intenciones del ejército todavía no están muy claras, porque el ejército seguramente querrá seguir con con sus privilegios, es decir, mandar, gobernar de una forma indirecta, siendo él el garante y quien protege la legitimidad constitucional, y también quería mantener sus privilegios económicos. Existe también otro temor, y también es un tipo de temores legítimos, es decir, los temores de la corriente islamista, que hoy día controla la mayoría de los escaños en el Parlamento, en el Consejo del Pueblo. Los resultados de las elecciones han demostrado. Yo tengo precisamente los resultados por si a alguien le interesa saber más tarde cuáles fueron. Solamente quiero decir en breve que los islamistas controlan más del 75% de los escaños del Parlamento, pero esos grupos islamistas no son una gama homogénea, es decir, hay salafistas y dentro del movimiento de los salafistas hay algunos que son muy estrictos, muy extremistas y quieren aplicar la Sharia islámica, o quieren incluso centrarse en ciertos veredictos de la Sharia, extremando los veredictos de la Sharia. Esto en sí forma un peligro, porque yo creo que el pueblo egipcio no va a aceptar ese planteamiento por parte de algunos islamistas. No obstante, existen otros entre los mismos islamistas y entre los mismos salafistas, gente muy moderada, tienen otra lectura, una lectura más moderada y aceptable en cuanto a al panorama político. Algunos se preguntan, ¿estas elecciones serán para una sola vez, o es decir, si una vez llegue el presidente también de Egipto, de los islamistas, seguirá con esa tradición democrática o van a romper el proceso democrático? Yo creo que es una exageración, que las cosas no van a llegar a ese límite. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en el tema de la Constitución y en qué tipo de constitución vamos a tener, porque depende de esa constitución el modelo del Estado. Otros también tienen miedo del hecho de repartir el poder entre los elementos islamistas y los militares. Es decir, puede que lleguen a hacer un pacto. Algunos gobiernan, los hermanos musulmanes o las corrientes islamistas controlan, por ejemplo, el Parlamento, mientras que la presidencia puede que sea como un coto vedado para los militares. Es decir, se llega a repartir el poder entre unos y otros, entre militares y partidos islamistas. O, por ejemplo, que sea el jefe del poder ejecutivo alguien
que pueda someterse a la voluntad del ejército y al papel del ejército y a sus privilegios económicos. Todos estos son temas que levantan temores y que siguen abiertos. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a suceder en el futuro. Me he extendido un poco, ¿no, Dita? Entonces vamos a detenernos hasta aquí para dejar un margen de tiempo para el público por si quieren plantear algunas preguntas. No obstante, no quiero perder la oportunidad y quiero acabar mi intervención con una visión optimista, porque yo siempre les digo a mis alumnos que nosotros como egipcios siempre nos achacaban el hecho de ser sumisos, que aceptábamos cierto fatalismo, pero de repente ha sorprendido ese pueblo a todo el mundo, una revolución singular de su género, ¿no?, en el mundo. Y entonces la pregunta que siempre se plantea dice, ¿acaso el pueblo egipcio va a poder seguir con su revolución para llegar a lo que quiere? Yo creo que sí, será capaz de llegar a sus objetivos, ya que ha podido hacer su revolución y saldrá de ese bache seguro. Espero que ese optimismo sea una realidad y no quiero perder ese tono optimista y así no voy a añadir otra cosa. Muchísimas gracias.